¿Me recuerdan si nos quedamos? Ay, creo que ya alcanzamos a ver esta parte. ¿Ya pueden ver ustedes mi pantalla? Sí se ve, doctora. Sí. ¿Recuerdan en qué diapositiva nos quedamos? Porque yo no estoy segura. No recuerdo si ya habíamos visto esto. Ay, Dios. Yo como que recuerdo que esta imagen sí la habíamos visto y me imagino que también el contenido. Bueno, lo que recuerdo es la imagen. ¿Recuerdan ustedes si ya lo habían? Esto ya. ¿Esta también? Sí. Sí. ¿Esta también? Sí. A ver. Esta. En esa nos ¿Sí? quedamos. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar para terminar esta primera parte. Estábamos viendo los tipos de degradación que hay y cuáles son sus consecuencias. Entonces, tenemos la degradación por contaminación, que consiste en que se acumulen en el suelo sustancias que ya sea por su naturaleza tóxica o bien algunas que no son tóxicas, pero que alcanzan niveles muy elevados que ya les hacen tener un comportamiento tóxico o un efecto tóxico. Entonces, esas sustancias se pueden acumular en el suelo, ya sea por actividades propias del hombre, que sería de manera artificial, o bien de manera natural a través del intemperismo de las rocas, que esos elementos contaminantes ya estén allí, elementos, sustancias, y se liberan a través o gracias al intemperismo. Pero, bueno, no es lo mismo si en un sitio, por ejemplo, en una zona minera, de manera natural, hay vetas o acumulaciones de forma natural de ciertos elementos químicos que le son útiles al hombre, sí va a haber una contaminación, pero desde luego nosotros la incrementamos muchísimo cuando empezamos a explotar esas vetas con la minería. Entonces, allí se sumarían dos efectos. Ya existen de manera natural, pero el hombre agrava la situación por todas las actividades que tiene que hacer para explotar esos minerales. O donde hay petróleo, por ejemplo. Bueno, entonces, según la FAO, una forma de degradación química, perdón, la contaminación es una forma de degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad de un suelo. A lo mejor en suelos contaminados se siguen produciendo cosechas, pero muchas veces sabemos que esos alimentos que se van a producir allí van a estar contaminados y puede llegar un punto en que las plantas no puedan sobrevivir bajo esas concentraciones de contaminantes y entonces sí, se pierde la productividad del suelo o se vaya perdiendo de forma paulatina. Bien, vamos a ver las consecuencias de la degradación. Una de ellas es la pérdida de elementos que tienen una función como nutrientes, como el nitrógeno, el fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio. Perdón, no puse los nombres, puse los símbolos de los elementos.
pero si tienen algún problema, bueno, me dicen y pongo los nombres. Entonces, estos elementos, estos nutrientes pueden perderse de manera directa, ya sea porque al aplicar el agua, por ejemplo, el riego, o bien puede ser también con el agua de lluvia, esos elementos son lavados por esa agua, o bien se pierden por erosión. Con la escorrentía que, como la pueden ver aquí en la imagen, déjenme poner el puntero. Ya ven que la escorrentía consiste en el escurrimiento de las aguas sobre la superficie del suelo, y pues el agua también a veces va formando surcos, y en esas partes por donde fluye particularmente o preferencialmente, pues hace un lavado más acentuado. Y de forma indirecta pueden perderse también por acción de la erosión, pero en ese caso es porque se pierden los materiales que contienen a esos elementos o que podrían fijarlos, por ejemplo, las arcillas o la materia orgánica que las lave o que las transporte el agua, y que en esa materia orgánica o en esas arcillas estén retenidos algunos de estos elementos químicos. Bueno, también aplicación de las propiedades físico-químicas de los suelos. Si se van perdiendo algunos elementos alcalinos como el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, el suelo se va acidificando o se va desbasificando. Y si por el contrario están llegando aportes de ácidos, pues se va acidificando. Son dos procesos que pueden ir ocurriendo a la par, la acidificación y la desbasificación. Porque cuando se van perdiendo, van quedando elementos más ácidos y en consecuencia al mismo tiempo se da la acidificación. También puede ser que algunos de esos elementos que les llamamos oligoelementos, que se requieren en concentraciones muy pequeñas, queden en formas químicas o en una posición que no estén disponibles para las plantas, y que entonces pues se ve alterada la fertilidad de los suelos. Bueno, también puede disminuir la capacidad de retención de agua porque pues muchas veces lo que se pierde son las partículas que pueden retener agua y que pueden retener nutrientes como las arcillas y la materia orgánica. Y también pues se da por degradación de la estructura o por pérdida de suelo, como les comentaba hace un momento, o pérdida de algunos de esos elementos muy importantes en el suelo. También tenemos que se da un deterioro de la estructura cuando se pierde también esa capacidad de retención de agua, porque esos elementos también contribuyen a la estructura del suelo. Y entonces cuando se deteriora la estructura de un suelo, acuérdense, la estructura de un suelo es la forma en cómo están unidas las partículas que lo forman. Y si un suelo no tiene estructura, si cada uno de esos elementos que lo forman está separado, no está formando esos aglomerados, esos terrones de suelo, pues entonces el suelo se va compactando, van quedando espacios más pequeños entre esos elementos del suelo. Y si se va compactando, disminuyen esos poros y por lo tanto también disminuye el drenaje. Puede haber un encostramiento superficial. Como se va compactando la capa superficial, si es que está soportando peso, por ejemplo, que pase por allí maquinaria o vehículos, pues se va formando una costra impermeable que no permite aparte pues que entre el agua, y aumenta la escorrentía. Si el agua no se puede infiltrar a través del suelo, pues va a escurrir sobre su superficie. Bueno, otras consecuencias de la degradación están muy relacionadas con las que mencionábamos: la pérdida física de materiales por erosión selectiva, que siempre pues se van a perder los más livianos, a menos pues con una lluvia muy fuerte, pues sí se pierden incluso algunos de los más pesados. El agua pues puede arrastrar incluso rocas, ¿no? Y
Cuando es muy fuerte, pues hay una pérdida masiva, se puede perder parte de la capa superficial del suelo o en los casos extremos la totalidad del suelo. Si era un suelo muy delgado y está sujeto a erosión hídrica constantemente, la totalidad del suelo que se había. Y también muchas veces cuando se va degradando el suelo, como resultado de la alteración de sus propiedades, puede ser que haya incremento de la toxicidad. A lo mejor estaban allí presentes elementos tóxicos, como les comentaba el otro día el caso de Japón, y que estaba allí, por ejemplo, el cadmio, pero no estaba disponible. Entonces para las plantas es como si no estuviera. Si no está soluble y no pueden ellas asimilarlo, es como si no estuviera. Si cambian esas propiedades y se vuelve soluble o disponible un contaminante que antes no lo estaba, entonces se comienza a liberar y comienza a pasar a las plantas y puede seguir pasando a través de la cadena trófica. Bueno. Algunos de estos videos los vamos a ver enseguida, vamos a avanzar un poco. Bueno, en algunos de estos videos mencionan unos conceptos que vamos a ver a continuación, pero como la otra vez me tardé mucho y no alcancé a terminar, estaba pensando en dejarlos. Voy a terminar con estas diapositivas y vemos al menos el primero ahorita. Bueno, en esta diapositiva están algunas opciones de solución para ir recuperando esos suelos y algunas de estas las mencionaban en el video que de la actividad que vi que algunas personas lo subieron, estaba viendo creo que como 4 o 5 personas, mujeres todas ellas, subieron la actividad de la reseña sobre el documental Ves el suelo o Kiss the Ground. Bueno, vamos a ver algunas de esas soluciones. Muchas de ellas se complementan, incluso parecieran que son las mismas, ¿no? Gobernanza inclusiva del suelo. Bueno, algunas de estas son un poco idealistas, ¿no? Porque no hay mucha inclusión o a veces a nadie le interesa realmente, en el caso de los suelos agrícolas en México que están tan abandonados, pues nada más hay cuestiones que aplican, por ejemplo, cuando quieres cambiar el uso del suelo, pero no si lo estás degradando, pues no hay en realidad leyes que lo protejan, que nuestra legislación puede decir que sí, ¿no? Pero en realidad en la práctica vemos que no es así. Bueno, la segunda es aumentar la inversión en la gestión sostenible de los suelos. Pues hace mucha falta, desde luego, que no la hay. Promoción y sensibilización. En realidad el suelo recibe poca atención. Siempre que hablamos de contaminación, pues prestamos más atención al agua, al aire, porque es más evidente cuando están contaminados y al suelo lo vemos como que no pasa nada en él. Y pues sí pasa bastante, ¿no? Establecer sistemas de información de suelos, pues sí hay información, sí hay algunas cartas con propiedades de los suelos que ha levantado el INEGI, algunas de ellas, pues, les falta la extensión sobre los suelos. Si vieron el video, recuerdan el señor del, Ray, se llamaba, se me olvidó su apellido, Archunta, algo así, no me acuerdo. Bueno, él es un extensionista que no solo va y divulga, sino enseña a la gente a aplicar todas estas medidas de conservación. Detener la degradación del suelo, pues con varias medidas que veíamos también en el video, restaurar, rehabilitar suelos degradados,
cuidados, también muy de la mano, implementar la planificación del uso de la tierra, analizar y evaluar la condición del suelo. Pues esto falta bastante porque el campo en México pues está muy castigado. Hay productores que apenas si sobreviven, pues no tienen dinero para evaluar sus suelos, para saber qué les falta, cómo están. Ellos más o menos empíricamente creen que les falta algo y se lo adicionan en la medida que pueden. Aumentar el contenido de materia orgánica del suelo, esto hace mucha falta. Algunos agricultores sí lo hacen. Mantener la superficie del suelo cubierta, como mencionaban en el documental también, que va muy de la mano con la anterior. Usar los nutrientes sabiamente, esto falla mucho. Se fertilizan los suelos y vamos a ver más adelante que muchas de las veces se fertilizan en exceso y se provoca contaminación. Bueno, la labra que va de la mano con mantener la superficie del suelo cubierta, rotar cultivos, reducir la erosión, que se puede reducir con esto, manteniendo la superficie del suelo mínima, la labranza de conservación, adecuadamente los residuos, eso es muy importante al suelo como basurero. Y si se aplica un plaguicida en el suelo, pues no dejar allí la contaminación. Y muchas veces hay allí un pasaje del plaguicida, del fertilizante. Bueno, del fertilizante ocurre menos, pero de los plaguicidas que vienen en empresas pequeñas. Tratamiento de aguas residuales, que es algo que hace mucha falta en nuestro país. Se trata de un porcentaje muy pequeño, que ustedes ya lo vieron con Gabriela. Y bueno, aquí hay 3 medidas que pues están un poco pues para pensarse, ¿no? Distribuir el suelo equitativamente. ¿Qué se quiere decir con esto? Esto genera mucha duda, ¿no? Darle un pedazo, pues a lo mejor mucha gente no le interesaría o no para recuperarlo, ¿no? Y trabajarlo, que no tienen aptitudes agrícolas. A lo mejor lo usarían para sellarlo. Entonces, bueno, esto, ¿quién sabe qué querrán decir con esto? En la FAO, incrementar el rendimiento. Pues si son suelos que están degradados, lo primero es recuperarlos para poder incrementar el rendimiento. Y descubrir un segundo planeta, pues definitivamente sí hay por allí algunas promesas, ¿no? De ir a otros planetas, pero todavía eso suena bastante lejano, mientras hay que ocuparnos del que tenemos. Les puse esta diapositiva porque presenta algunos datos importantes. Recordarán que en el documental también se mencionaba la desertificación, que la degradación que se está dando en todas aquellas zonas donde hay poca agua, como son las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, pues esa degradación que están sufriendo hace que vayan avanzando hacia las características de un desierto, ¿no? Es algo paulatino. La desertificación de tierras o de suelos daña a 2 de cada 3 hectáreas. O sea que el problema es bastante fuerte, ¿no? Y en el 93% de los casos ese proceso se debe a un mal manejo, que también lo mencionaban mucho en el video, el sobrepastoreo, el aprovechamiento forestal sin planeación, uso inadecuado y excesivo de maquinaria, aplicación de agroquímicos, que los vamos a ver enseguida, mala aplicación del riego, una roturación incorrecta cuando se está preparando la cama de siembra, que se hace de forma incorrecta. La urbanización que ya mencionábamos, aunque es una de las funciones de lo que lo llamamos con una construcción, pues ya no le dejamos realizar sus demás funciones. Las actividades industriales, por todos los contaminantes que emiten y que en algún momento se depositan sobre los suelos. Bueno, aquí también nos habla del problema de la aridez, que es un rasgo permanente del clima,
no, hay zonas áridas que ya lo son por las condiciones climáticas que prevalecen allí. Y la sequía, pues sabemos que es un estado temporal cuando no llueve o llueve muy poco. Entonces, por acá nos dan otros datos que sí. Mira, las dos cosas. Sí, sí ha reverdecido México. Por acá nosotros en Hidalgo, que es una zona semiárida, que tenemos muy poca agua, muy poca lluvia. Ahorita sí nos ha llovido. Y el problema es que las lluvias, pues ya ven que se distribuyen de forma desigual, tanto en el tiempo como en cantidad. De repente llueve muy poquito y luego se viene una tromba. Entonces, sí está más verde, pero también ha habido mucha erosión. Entonces también ha degradado el suelo. No en todos lados, no es igual en todos lados. Si hay una pendiente, pues se favorece que lo erosione más fácilmente el agua. No sé ustedes cómo ven allá en Veracruz. Ujú. Sí, pues sí, con los... Sí, 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 pero más bajos, según lo que nos decían, algunos lagos como el de Cuitzeo también, que es, pero bueno, agua. Y en el caso que mencionas de los incendios, pues sí, ya el que se vea, era que es más fácil que se recupere, que vuelva a crecer, porque los árboles pues sí les va a tomar más tiempo, ¿no? Pero ya es un signo positivo de que se están recuperando poco a poco esos suelos. Bueno, cuando quieran preguntarme algo, adelante, porque como yo no veo, si levantan la mano, yo no veo, yo solo veo mi pantalla. Está bien si me hacen cualquier pregunta o comentario. Bueno, entonces les comentaba que otro es que casi el 60% del territorio nacional presenta algún grado de desertificación. El 13% tiene afectación ligera, otro 13% moderada, 26% ya tiene una afectación severa y afortunadamente solo un 6% tiene afectación extrema. Y finalmente nos dicen por acá que 17 de las 20 ciudades más pobladas de México están en zonas afectadas por procesos de degradación de tierras, sequía y desertificación. Y pues sabemos que eso es cierto, ¿no? Que al principio del año, cuando ya debía de llover, no llovía, o no sé allá, pero acá tardó mucho en llover, y de repente se nos vienen lluvias así en unos minutos o en unas horas que llueve bastante y nos causa problemas porque, pues por el sellado del suelo, la el mal estado de la red hidráulica, pues hace que haya inundaciones. Bueno, voy a pasar a la siguiente. No voy a leer el plan de acción
porque son varias cosas, algunas de ellas ya las dijimos en la diapositiva anterior, y pues muchas de ellas son buenos deseos que realmente no vemos que se lleve a la práctica un programa en realidad. Bueno, esta es la actividad que les dejé, esta es la última. Vamos a ver un video antes de continuar, no sé si quieran comentar algo o preguntarme algo. ¿No? Ustedes me dicen si se ve y si se escucha el video, por favor. Lo voy a poner un momento y luego lo paro para ver si se oye y se ve bien. ¿Lo oyen y lo ven bien? Sí se ve, pero no se oye. ¿No se oye? A ver. No. El otro día tuvimos el mismo problema. No me acuerdo si... Ay, 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 ¿te acuerdas, Yacer, qué fue lo que hicimos la otra vez o que tuve que hacer para que se oyera? Ya se me olvidó. Creo que tenía que ir, a ver, a donde estoy en la reunión. No me acuerdo si era aquí. En donde está usted compartiendo la pantalla, que dice, en este momento le sale dejar de compartir, pero cuando le vuelva a dar compartir, le va a poner la opción de incluir sonido. Sí, verdad, algo así. Perdón, gracias. A ver. Ya. Sí, se me olvidó hace un rato, entonces, pantalla completa, ya está seleccionado. Ok. A ver, ahora se supone que ya se debe de oír. Déjenme probar. ¿Sí lo oyen? ¿Ya? Sí, ya se escucha. Ok. ¿Está bien ese volumen? ¿No se oye eco? Sí, está bien. Ok. Bueno, vamos a verlo entonces. Hola y bienvenido a nuestro canal, La Educación Agrícola. En esta ocasión te hablaremos sobre la contaminación de los suelos agrícolas. El uso del agua de riego en la agricultura es vital e imprescindible para desarrollar una agricultura rentable y con la seguridad de que una sequía prolongada vaya a dar al traste con la producción. Sin embargo, la forma de contaminación de los suelos más rápida y a la vez más intensa es la que se produce a través del agua de riego. Cuando ésta ha sido contaminada con los desechos de las industrias, de forma irresponsable en canales o ríos que circundan en su cercanía y también el agua proveniente de minas, las cuales no han sido tratadas debidamente. Cuando ríos o canales de riego pasan por una ciudad o pueblo, son muchas las sustancias contaminantes de las industrias y de otras fuentes. Las sustancias podrían ser metales pesados como el cadmio, el plomo, el cobre, también el zinc, el arsénico y otros. En un país donde las personas que tienen industrias no se preocupan por hacer plantas de tratamiento verdaderamente efectivas, donde las minas que extraen y procesan metales no efectúan ninguna labor que tienda a disminuir tanto la contaminación del agua como del aire. Sin duda que conjuntamente con el desarrollo industrial, estamos creando los problemas prioritarios del futuro.
que serían sanear todos los suelos agrícolas víctimas de esa contaminación. Esta situación se ha presentado en todos los países que han alcanzado el grado de país desarrollado. Taiwán, por ejemplo, en los años de la década de los 70, tenía en esos años una efervescencia en su sector industrial. Por donde quiera surgían industrias de todo tipo y muchas de estas utilizaban metales pesados en sus procesos industriales. Esos metales pesados fácilmente llegaron a los terrenos agrícolas que utilizaban el agua en el riego de sus cultivos, la que al pasar cerca de los industriaron y por consecuencia, miles de hectáreas fueron afectadas resultando inservibles para la producción agrícola. El proceso de rehabilitación ha costado mucho esfuerzo y dinero, en una labor casi imposible de realizar. La contaminación de un terreno con los metales pesados y otras sustancias tóxicas crea problemas a la vida microbiana del suelo. Desde hace cientos de años se ha comprobado que los microorganismos que habitan en el terreno en su mayoría realizan una actividad muy positiva para el desarrollo de las plantas. Sin duda que la contaminación ha disminuido esa población, notándose las deficiencias del suelo en proporcionarle el ambiente ideal a los cultivos. Otro problema que crea la toxicidad del suelo es justamente en el antagonismo que origina en cuanto a la absorción de los elementos nutritivos de los vegetales. Además, esos elementos altamente tóxicos pueden ser asimilados por las plantas y luego pasar a las personas que ingieran esos alimentos contaminados. Sobre todo en el caso de los vegetales, los cuales en su mayoría se consumen las hojas, tallos y frutos generalmente crudos. Por lo tanto, el daño es aún mayor. La recuperación de esos suelos convertidos en improductivos por el exceso de metales pesados es una labor difícil, por no decir imposible. En Japón, lo mismo que en Taiwán, se han utilizado ciertas especies de algas y otros vegetales que tienen facilidad en absorber esos agentes contaminantes. También se han utilizado con muchos éxitos las lombrices. Aunque se han logrado avances en estos trabajos, lo mejor es evitar que los suelos sean contaminados, sus aguas en el riego agrícola. Aparte en este momento, y es que queremos que te suscribas a nuestro canal y con ello nos ayudes a crecer en YouTube. También te pedimos que nos des un me gusta y le des a la campanita para estar al tanto de nuestros videos. Saliéndonos un poco del tema central, en Alemania como en los demás países europeos, donde se produce la denominada lluvia ácida, reacciones químicas del dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, los cuales provienen de la combustión del carbón y de la combustión de los derivados del petróleo, le han buscado una solución a las aguas y los suelos afectados por dicha lluvia contaminante. Le aplican en grandes cantidades cal, tanto a los suelos como a los lagos y lagunas afectados por estas precipitaciones nocivas. De esta manera se neutraliza la acidez excesiva, lo cual es perjudicial para la vida de los peces y otros animales acuáticos y para el desarrollo de los cultivos agrícolas. Teniendo países como Dominicana, Honduras y Panamá en este momento un crecimiento industrial bastante acelerado, es necesario aplicar medidas preventivas para evitar la contaminación del recurso agua de riego, el cual es vital para el desarrollo exitoso de la agricultura. Continuamente los técnicos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, de la República Dominicana, deben analizar el agua de los ríos y canales de riego para detectar a tiempo cualquier presencia de metales pesados. Al mismo tiempo, el Ministerio de Industria y Comercio debe mantener junto al Ministerio de Medio Ambiente una estrecha vigilancia sobre las industrias que se instalen y aquellas instaladas, para que todas dispongan de plantas de tratamiento bien confeccionadas y con los aditamentos necesarios para evitar que los elementos contaminantes pasen al medio circundante.
El sector agropecuario tiene que eficientizarse y protegerse de estos males que hemos señalado y de otros más que le puedan afectar, teniendo presente que el 90% de los alimentos que se consumen en el país provienen de la agropecuaria nacional. En cuanto al sector industrial, se debe tener presente que unido al sector servicios, son los sectores de la economía nacional, cuyo crecimiento en cuanto a su aporte al PIB indicará que estamos en proceso acelerado de desarrollo. Esto es una realidad en República Dominicana. El sector industrial y de servicios todos los años avanzan en su desarrollo, haciendo cada vez más aporte significativo al Producto Interno Bruto. El sector agropecuario, aunque en los últimos años ha tenido un crecimiento significativo, llegando a producir, como señalamos anteriormente, el 90% de los alimentos que consume la población dominicana y más los millones de turistas y nacionales haitianos que residen en el país, muestra este sector un decrecimiento en su aporte al Producto Interno Bruto. Esto es normal en un país que avanza hacia su desarrollo. Todos los países que han alcanzado su desarrollo muestran su sector agropecuario con apenas el 2% de aporte al Producto Interno Bruto. En cambio, el aporte del sector industrial muestran un 27% y el de servicio un 71%. Este es el caso específico de Francia a mediados de la década de los 90. Estados Unidos para ese tiempo también mostraba iguales porcentajes a los de Francia, con la salvedad de que Estados Unidos se consideraba el primer productor mundial de alimento y Francia en el segundo lugar. Es probable que todavía ocupen dichas posiciones. Lo importante de todo esto es la imperiosa necesidad de proteger y estimular el sector industrial y el de servicios, porque son los que generan mayor cantidad de aportes al Producto Interno Bruto. El sector agropecuario, porque es el productor de la alimentación de todo el pueblo, y un pueblo o país que no produce los alimentos que consume no es independiente. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos haber llenado tus expectativas sobre el tema. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario. O si quieran comentar algo sobre el documental que vieron para la actividad que entregaron. Buenas tardes, doctora. Buenas Bueno, tardes. yo acerca del documental, sí me Ujú. pareció que a nivel personal aprendí muchas cosas que no sabía en cuanto al suelo. Sí me pareció que dentro de lo que cabe las medidas que ellos el video son de fácil acceso y que a lo mejor si se dieran a conocer más, a difundir más, pues a lo mejor nos ayudaría mucho a toda la población a nivel nacional para evitar que el suelo pues se vaya erosionando. Entonces a mí en lo personal sí me gustó mucho el video, doctora. Gracias.
Sí, sí. ¿Algunos de ustedes han visto o usado un baño seco alguna vez? ¿Un baño seco o un baño compostero? No. No. Como, bueno, como no veo quién está hablando, disculpen que no me dirija a ustedes por su nombre, que mencionaba ahorita su compañera, que le parece algo muy complicado de adoptar, tener un baño así en casa. Yo los vi en una comunidad rural y pues uno piensa, pues sí, aquí en una comunidad rural pues es más fácil, ¿no? Que la gente acceda a ese tipo de ecotecnologías. Es un lugar muy, muy seco donde yo vi esa comunidad, súper seco. Si aquí nosotros en Pachuca, Mineral de la Reforma, es una zona semiárida, allá casi, casi que es árida. Entonces ellos tienen baños secos, pues porque no tienen agua para, ni para, a veces para lo más esencial, mucho menos para estársela echando al baño, ¿no? Y fíjense que no huele mal, no huele mal. Esos eran baños secos. Y aquí dentro de la ciudad, el otro día fui a conocer una casa de unos médicos que adoptaron varias de estas ecotecnologías y ellos tienen baño compostero. La diferencia es que en el baño seco le ponen, por ejemplo, si cocinan con leña, la misma ceniza que sacan de allí de la leña, la usan para el baño seco y eso les ayuda a neutralizar bastante y que no haya olores, que no haya moscas. Em, pero pues las cenizas son muy alcalinas y lo que se critican, a veces también usan un poco de suelo, le ponen tierra y también le ponen cal. Tanto las cenizas como la cal pues son muy alcalinas. Entonces, pues sí ayudan a controlar los patógenos, pero les critican que también matan muchos microorganismos benéficos. En cambio, los baños composteros no hacen uso de algo tan alcalino como la cal o las cenizas. El que yo conocí, ellos le ponían, tenían una casa, era grande para ser para 2 personas, pero no así enormemente grande. Y era un terreno donde se ve que lo compraron entre varias familias y no todos tenían casas ecológicas, solo ellos, solo los médicos que les digo. Entonces, como ellos en su jardín sembraban algunas plantas aromáticas como la lavanda, por ejemplo, la cortaban y se la ponían al baño compostero y su baño no olía mal, pero para nada. Dentro de una casa así cerrada, no estaba el baño así al aire libre como en la zona rural que les digo, que uno decía, bueno, pues es que los malos olores se los lleva el viento, pero no, igual no olía. Vimos uno dentro de una casa y no olía. Y en esta casa en medio de la ciudad, ellos solo tienen baños secos en su casa y no huele mal para nada. Lo que sí olía mal, porque ellos no tenían un buen manejo, era la orina. Como que los bidones donde la colectaban no tenían el sello, bueno, arriba en el baño no olía mal, el sello de agua allí sí funcionaba, pero abajo los bidones no tenían un buen sello y como que a veces se les derramaban y allí sí olía orina. En el área rural sí tenían bien sellado, aparte el bidón daba hacia afuera,
y no olía también por eso, ¿no? Pero, o sea, la casa en sí no olía a orina de los médicos, solo cuando salías por fuera y entrabas allí a que te mostraran el cuartito donde colectaban, allí sí olía, pero por un mal manejo. Entonces, no es tan difícil adoptar algunas de esas ecotecnologías. A uno le parecen a veces complicadas, pero yo estoy muy tentada a adoptar un baño seco en la parte de abajo de casa, pero ya veremos más adelante. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más. Bueno, pues vamos a continuar entonces con el siguiente tema, que es contaminación del suelo por fertilizantes y fitosanitarios, que los fitosanitarios, como vamos a ver, pueden englobar a los fertilizantes, de hecho los engloban, pero los vamos a ver por separado. Entonces, lo que vamos a revisar primero son cuestiones sobre los fertilizantes, cuestiones generales, y ya después revisaremos efectos de los fertilizantes. Vamos a separar los nitrogenados, los fosforados y en general qué efectos pueden tener, sobre todo tanto en el ambiente como en la salud. Y de los plaguicidas vamos a ver algunas generalidades, la clasificación, que es muy importante para conocer cómo se van a comportar y qué efectos o impactos pueden tener y qué factores determinan cómo van a evolucionar, cómo se van a comportar en el ambiente. El efecto sobre la salud es una actividad que les voy a dejar. Entonces vamos a comenzar a ver sobre los fertilizantes. Los fertilizantes se definen como productos de síntesis química que proporcionan nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas. Y es el que sean de síntesis química los diferencia, por ejemplo, de los abonos. Los abonos son de origen orgánico, como las excretas, por ejemplo, la composta, los lodos residuales de las plantas de tratamiento. Entonces, esos tienen naturaleza orgánica. Déjenme. Y no tienen una composición fija, así como la tienen los fertilizantes, que se producen específicamente con cierta composición para que aporten los elementos que se quieren, ¿no? Que hay fertilizantes simples que aportan un solo elemento, algunos que aportan dos, ya se aportan más, se les llama complejos, pero bueno, eso no nos interesa tanto ahorita. Y como les comentaba, la problemática que está asociada en gran medida con los fertilizantes, una es que tendemos a sobrefertilizar, o bueno, o los productores agrícolas tienden a aplicar a veces es porque las dosis de fertilización realmente están sobrevaluadas, son exageradas, porque vamos a ver que gran parte de los fertilizantes que se aplican al suelo se pierden, no los aprovecha la planta. Y muchas veces los productores, sobre todo si ven que el rendimiento, la productividad va bajando, pues le ponen cada vez más para ver si se revierte ese efecto, que alguno de sus compañeros mencionaba el otro día, que le había comentado, creo que alguien que había visitado unos campos, que los productores se quejaban de que pues cada vez el rendimiento iba disminuyendo. En México, otra problemática asociada con los fertilizantes es que son de importación. Entonces, pues están sujetos no solo a la variabilidad de las monedas, en este caso del dólar, ahorita que es la moneda hegemónica todavía, sino también ya ven que hay conflictos internacionales, pues que afectan, si se dan entre países como Rusia, Ucrania, que suministraban gran parte de estos fertilizantes, pues cuando inició el conflicto y lo que ha durado, pues ha sido muy problemático conseguir esos fertilizantes y también el precio se dispara, ¿no? Aquí en México producientes fertilizantes se han ido acabando esas plantas. Desde hace unos años, pues se decidió acabar con el campo mexicano y
en parte, bueno, son decisiones políticas, ¿no? Que nos afectan a todos. Y algo que también está muy ligado a la problemática que presentan los fertilizantes, pues es la revolución verde que los trajo por allá en 1940. La revolución verde se le llama así porque pues fue un cambio muy importante el que se dio en el campo en la forma de producir con la introducción de los agroquímicos, entre ellos los fertilizantes, los plaguicidas, herbicidas, la maquinaria para hacer todo más rápido y las semillas mejoradas. En ese momento, pues fue un gran éxito y fue una solución también momentánea para los problemas de escasez en la producción de alimentos que había. Ahora no hay escasez, está mal distribuida la producción de alimentos, pero no hay escasez, mientras que en unos países se desperdicia bastante, en otros pues no tienen ni lo más básico para alimentarse. Entonces la revolución verde pues a la larga ha dejado impactos muy importantes, impactos económicos, sociales y ambientales. Se ha degradado el suelo y se ha degradado porque cuando se empezaron a usar los agroquímicos, pues los agroquímicos, como les dije, tienen una composición definida, tanto de nitrógeno, principalmente aportan, algunos solo aportan un nutriente, o muchas veces vemos que tienen el NPK nitrógeno, fósforo y potasio. Bueno, nitrógeno, potasio, fósforo. Y que tienen 3 numeritos y eso indica cuánto de cada uno de ellos aportan, que son los macronutrientes. Bueno, cuando se empezaron a usar estos agroquímicos, se descuidó mucho el aportarle materia orgánica al suelo y se empobrecieron entonces los suelos y muy a la mala, pues aprendieron los productores que un fertilizante no sustituye un buen manejo del suelo, que aunque le pongas más cada año, puede ser que obtengas menos, ¿no? Entonces, bueno, pues han degradado los suelos, han provocado migración hacia y desde luego también contaminación, no solo del suelo, sino también del agua, del aire, porque un suelo degradado pues está más sujeto, es más susceptible a la degradación. Bueno, entonces pues sabemos que las plantas requieren nutrientes, ¿no? Para su desarrollo, aparte del agua, de intercambiar gases y otras cosas que vimos en la clase pasada. Y las fuentes que tienen para obtener esos nutrientes, pues es el suelo. Déjenme activar el señalador. Está el suelo, los fertilizantes, cuando el suelo no puede sostener la productividad, pues tienen que entrar los fertilizantes o los abonos, el agua, sobre todo fertilizantes que se disuelven en el agua, entonces el agua puede ser un vehículo con el que le vamos a llegar los fertilizantes, los nutrientes a las plantas. Y también del aire, tan solo el CO2, pues lo obtienen del aire, ¿no? Que el carbono, las plantas lo obtienen de la atmósfera, obtienen humedad también, aunque no siempre en forma de lluvia, puede ser en forma de rocío por las noches. Ellas obtienen también, así como son capaces de asimilar nutrientes que por allí están en el aire, con esas partículas de polvo que llevan algunos nutrientes porque provienen del suelo, y cuando abren sus estomas pueden entrar esas partículas y no son muy grandes, ¿no? Así también pues pueden asimilar contaminantes atmosféricos por depositación seca aquí, que los contaminantes se depositan allí sobre la planta y cuando abren sus estomas, si hay por ahí una gotita de rocío que ayuda a solubilizarlos, pues pueden entrar nutrientes y contaminantes. Bueno, entonces como les decía, el gran error de la Revolución Verde pues fue desdeñar el papel tan importante que tiene la materia orgánica y que también es una fuente de nutrientes que se van liberando poco a poco a medida que esa materia orgánica se va degradando. Y
Las sales minerales, pues sabemos que son nutrición inmediata para las plantas, porque así es como ellas asimilan los nutrientes. Aunque hay algunos fertilizantes, como podrán ver aquí unas bolitas como que parecen de unicel, que están peletizados los fertilizantes para que se liberen más lentamente, porque como les decía, gran parte de lo que se agrega para fertilizar, la planta no lo asimila. A veces porque se le pone todo de golpe y la planta no necesita todos esos nutrientes, y otras veces porque aunque se fraccionen las dosis de fertilización, pues esas dosis están sobrevaluadas por todos los procesos que hay en el suelo que favorecen que los nutrientes se vayan a otros lados donde no los queremos. Bueno, entonces, las plantas necesitan 60 elementos que las constituyen, 60 elementos químicos para ellas nutrirse. De esos 60 elementos hay 16 que son esenciales, que si no están ellos, si no están presentes o no están en las concentraciones que lo requiere la planta, pues no va a crecer tan bien como ella podría. Dentro de esos 16 elementos esenciales tenemos unos que se llaman macronutrientes porque se requieren en mayor cantidad, y los que se requieren en muy pequeñas cantidades, incluso trazas, pues les llamamos micronutrientes. Pero que se requieran en pequeña cantidad, si no están presentes o no hay suficiente cantidad de ellos, la planta va a mostrar algunos signos de deficiencia. Entonces, dentro del grupo de los macronutrientes tenemos dos subgrupos, los primarios y los secundarios. La diferencia entre ellos es que los primarios los tenemos que adicionar. El hombre los tiene que poner a través de fertilizantes porque no son suficientes en los suelos. Son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, el famoso NPK. Pueden ver aquí un bulto de urea. La urea es un fertilizante nitrogenado, es orgánico, y pueden ver aquí que de nitrógeno aporta 40, 0 de fósforo y 0 de potasio, porque es un fertilizante nitrogenado. Bueno, después están los elementos secundarios que aunque se requieren en grandes cantidades, generalmente los suelos los tienen en cantidades suficientes. Entonces, calcio, magnesio y azufre siguen siendo macronutrientes, pero casi no hay que adicionarlos, salvo casos excepcionales. Y después tenemos a los micronutrientes, que se requieren en muy pequeñas cantidades, que casi siempre están en el suelo, o muchas veces los fertilizantes, aunque su función sea aportar urea, pues los fertilizantes no llevan un proceso de refinamiento, pueden llevar varias impurezas, y algunas de esas impurezas pueden ser algunos micronutrientes, sobre todo micronutrientes, y algunos macronutrientes secundarios pueden ir allí como impurezas de un fertilizante. También pueden llevar elementos tóxicos. Es también algo que sucede con los fertilizantes. Entonces les decía que no es lo mismo un fertilizante que un abono orgánico, son de naturaleza diferente. Los fertilizantes son inorgánicos, productos de síntesis química, mientras que los abonos son orgánicos. Dentro de los fertilizantes hay simples porque solo aportan un macronutriente, compuestos que aportan 2 o 3, y complejos y contienen macro y micronutrientes de forma que se sepa su concentración y que a veces se hayan adicionado intencionalmente. Y bueno, vamos a comenzar a ver los fertilizantes nitrogenados. Ustedes ya vieron el ciclo del nitrógeno, creo que con Claudia, ¿no? Entonces, el nitrógeno es uno de los elementos, como ya vimos, de los macronutrientes primarios, que son muy importantes. Y su manejo en los suelos es complicado porque sufre muchas transformaciones o experimenta muchas transformaciones. Luego dicen, pues, que las cosas inanimadas no sufren, ¿no? Y a veces uno usa esos verbos de forma incorrecta. Bueno,
Lo que nos va a interesar a nosotros aquí, que puede impactar tanto el ambiente como la salud, es, por ejemplo, que esos fertilizantes nitrogenados, les dije que se pierden en general todos los fertilizantes, la mayor parte de ellos se pierde y una mínima parte la aprovechan las plantas. Entonces, en el caso de del nitrógeno, forma compuestos muy solubles, como los nitratos, NO3, nitritos, también son muy solubles, pero estos se transforman rápidamente en nitratos, entonces por eso estos no representan tanto problema. El amonio es otra de las formas favoritas en que se transforma el nitrógeno para que las asimilen las plantas. Como ven, este tiene signo positivo, es un catión. El suelo generalmente retiene más fácilmente a los cationes que a los aniones, como el nitrato, que tiene carga negativa y es un anión. Entonces, como este es muy soluble y el suelo no lo retiene, es muy fácil que se lixivie, que venga el agua, lo disuelva y se lo lleve más abajo a horizontes inferiores, o bien que se lo lleve hasta los mantos freáticos a contaminar agua subterránea. Otra forma que nos va a interesar, que también se pierde el nitrógeno, es por escorrentía. Llega el agua, llega un riego muy abundante y se lleva parte de ese fertilizante nitrogenado hasta cuerpos de agua y causa eutrofización, que también me imagino que ya la vieron con Claudia, con Gabriela. Y bueno, otra forma en que se transforman esos fertilizantes nitrogenados es en óxido nitroso, y que este tiene impacto tanto ambiental, es un gas con efecto invernadero, y que también puede tener impactos en la salud. Bueno, vamos a ver. Como les decía, del fertilizante nitrogenado que se ponga, solo del 20 al 35%, en el caso del trigo, es una planta de trigo, solo del 20 al 35% lo va a asimilar la planta. Más o menos dicen que por volatilización se pierden 18% de los fertilizantes nitrogenados. Se puede perder en forma de nitrógeno elemental, N2, y de óxido nitroso, que también ya lo veíamos. Más o menos un 28% se lixivia. Esto puede cambiar dependiendo del fertilizante y también de las características del suelo y del cultivo, ¿no? Y bueno, otro, como un 15% se puede perder por escorrentía, que ya veíamos que en los cuerpos de agua pues va a favorecer que crezcan plantas y que se eutrofice ese cuerpo. Y la lixiviación pues que va a contaminar el agua subterránea, y sabemos que muchas veces el agua subterránea es una fuente de abastecimiento de agua potable para la población, y pues si está contaminada con nitratos pues va a haber efectos en la salud de la población. Bueno, vamos a ver qué efectos puede tener beber agua contaminada con nitratos. Que nosotros ya sabemos que aquí en nuestro país, pues el agua de la llave no es apta, aunque debería de serlo porque es potable. Sabemos que no la podemos beber, pero hay gente que la bebe porque dicen que nunca les ha pasado nada, porque no tienen dinero para comprar un garrafón o no quieren hacerlo, ¿no? Bueno, esos nitratos en nuestro organismo pueden transformarse en nitrito. Cuando el nitrito se une a la hemoglobina, modifica la hemoglobina de forma que es menos eficiente para transportar el oxígeno. Perdón, aquí le falta una R a transportar. Después, ese nitrito, si se combina con una amina o una amida, puede formar compuestos cancerígenos como las nitrosaminas. En el caso primero, cuando se une la hemoglobina y el nitrito, pues los bebés son más susceptibles de padecer. Un adulto tendría que consumir gran cantidad de agua y estarla consumiendo constantemente para tener efectos, ¿no? Y ustedes habrán oído del síndrome del bebé azul, ustedes que son médicos, me imagino, ¿no? Hay bebés que incluso han fallecido porque les preparan su leche, bueno, su fórmula con agua contaminada con nitratos. Y durante el embarazo, los nitratos pueden aumentar el riesgo de malformación congénita, bajo peso
del bebé al nacer, nacimiento prematuro y aborto espontáneo. Pero en realidad, bueno, en los adultos es raro que se presenten estos síntomas que vemos acá, como disfunción tiroidea, infecciones renales, respiratorias recurrentes, que se acelera el ritmo cardíaco y la presión arterial disminuye drásticamente cuando hay una intoxicación importante con nitratos, que se producen calambres abdominales o que se puede desarrollar un cáncer de estómago o vejiga por las nitrosaminas, puede producir vómitos o dolores de cabeza cuando hay una intoxicación aguda, que alguien beba accidentalmente agua con nitratos, pero tendría que ser una contaminación elevada y pues es difícil no darse cuenta que estás tomando agua contaminada con nitrato. Bueno, con algo, puedes no saber que sean nitratos, pero sí el sabor sí se detecta. Las buenas noticias es que la mayor parte del nitrato que entra al cuerpo se elimina por la orina. Entonces, por eso no es tan común que haya estos casos de intoxicaciones agudas. Puede ser que paulatinamente sí estemos constantemente bebiendo agua contaminada con nitratos. Cuando yo di clases un tiempo en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji y analizábamos el agua de pozos, los chicos muchos de ellos tenían pozo en sus casas y llevaban el agua del pozo para analizarla, pues porque les interesaba saber cómo estaba el agua que estaban usando en su casa y estaba contaminada con nitratos. No sé si lo sepan, a lo mejor se los comentó alguno de mis compañeros, pero aquí en Hidalgo tenemos producción agrícola gracias a las aguas residuales que nos mandan de la Ciudad de México. Entonces, pues son aguas residuales que se usan así, aguas negras, para regar los cultivos agrícolas. Y no se distingue, hay prohibiciones que no hay que sembrar hortalizas con esas aguas, igual crecen, la gente produce hortalizas, produce de todo. Y bueno, esas aguas residuales que irrigan a los campos, pues a través de las grietas van abriéndose camino y llegan a contaminar el agua subterránea, el agua de los pozos. Hay muchos problemas de contaminación acá en Hidalgo, en el agua, en el suelo, en el aire, en todos lados. Bueno, Veracruz también tiene lo suyo, ¿no? Pero son diferentes, tienen sus particularidades. Cuando quieran comentar algo, siéntanse libres, ¿eh? Bueno, entonces veíamos eso con respecto a los fertilizantes nitrogenados. Ahora con respecto al fósforo, pues aquí con el fósforo aumenta todavía más la cantidad de fósforo que no se asimila por la planta. Prácticamente solo como un 15% lo asimilan las plantas y el 85% parte de él queda en el suelo, insoluble, y otra parte se transporta por escorrentía hacia los cuerpos de agua. El problema con el fósforo es diferente al nitrógeno. Como ven, aquí no hay tantas transformaciones. El problema del fósforo es su solubilidad, la solubilidad de los compuestos que forma. En general son muy insolubles. Y a veces el agua se lo lleva, no en forma soluble, puede ser que arrastre las partículas que contenían ese fertilizante, ese fósforo, y se lo lleva hasta acá, hasta el agua. Acá en el agua, a lo mejor se aprovecha un poco por las plantas que están allí, causa eutrofización, y otra parte se va acá a los sedimentos, precipita. Decimos que precipita un compuesto cuando no es soluble y se va al fondo. Bueno, voy a seguir. Entonces, volviendo, perdón, al óxido nitroso, creo que puse la diapositiva allí antes, la del fósforo. Como les decía, tiene impacto ambiental porque es un gas con efecto invernadero. Y en la salud, en realidad, en la salud no tiene tanto efecto por los fertilizantes nitrogenados porque
el óxido nitroso en realidad tiene más efectos porque la gente lo usa intencionalmente de forma recreativa, por los efectos que tiene de analgésico, anestésico, que causa disociación, efectos de recompensa y comportamiento o hipoxia. Mucha gente ha fallecido usando el óxido nitroso de forma recreativa porque pues se les va la mano o lo usan con bolsas en la cabeza para que si no tienen una mascarilla para usarlo y por ejemplo pues si pierden momentáneamente el sentido y se quedan con la bolsa y no se la quitan, pues sí han fallecido algunas personas. Y se sabe que afectan las redes del sistema nervioso central, aunque no se sabe exactamente cómo es el mecanismo. Lo que sí se sabe es que el óxido nitroso no se metaboliza en el organismo, así como entra, sale. Pero mientras sale, pues sí causa varios efectos. Y ya ven que tiene su uso médico regulado, ¿no? Bueno, en el caso de los fertilizantes fosforados, ellos, como son poco solubles, o obviamente ponemos un fertilizante en una forma que es soluble, pero una vez que llega al suelo, puede ser que el pH del suelo, pues allí ocurren varias reacciones y de momento ya el pH que hay en el suelo, el potencial redox, ya no es el adecuado para que se mantenga soluble y precipite el fósforo. Entonces, persisten en su forma original en el ambiente por poco tiempo, así como tal como fertilizantes fosforados. Si se adiciona en forma de fosfato, pues a lo mejor se transforma al llegar al suelo después de un rato y ya no está soluble. Ya es otro compuesto, no es el compuesto original, o lo comienzan a degradar también los organismos, pero los productos de su degradación sí pueden ser tóxicos, aunque ya no esté el original, los que se forman sí son tóxicos. Y los efectos que se ha visto que pueden tener son neurofisiológicos, endocrinos, algunos tipos de cáncer, cardiopatías y diabetes. Es lo que pueden provocar en la salud. Y bueno, de forma general, si se ingieren pequeñas dosis de fertilizantes, puede presentarse toxicidad leve. Y por contacto, sobre todo dérmico o en los ojos, que nos caiga, por ejemplo, una gotita o un poco de polvo de fertilizante, pues sí nos puede causar una quemadura. Y pues ya va a depender de la extensión, ¿no? ¿Qué tanto nos cayó? ¿En qué parte del cuerpo nos cayó? Pero sí se sabe que provocan quemadura. Este es un ejemplo nada más para que vean pues cómo la producción agrícola pues tiene sus efectos sobre todo por el uso de agroquímicos en el ambiente y en la salud de las personas. Cuando se está preparando la cama de siembra, que se está preparando el suelo, a veces se aplican fertilizantes o herbicidas, o sobre todo herbicidas cuando se está preparando el suelo, para que no nazcan malas hierbas. Entonces, aquí para la preemergencia, si se pone la semillita, se prepara, se pone la semillita para esperar las primeras lluvias, pueden adicionarse fertilizantes y herbicidas. Luego, pues con las primeras lluvias, parte del suelo se va a erosionar y por escorrentía, algunas de esas partículas pues van a llegar a cuerpos de agua y van a contaminarlos porque no los necesitamos allí esos fertilizantes, pero sabemos que es en parte su destino. Luego, ya que emergen las plantitas, cuando está creciendo el cultivo de la caña, nuevamente hay que hacer aplicaciones de agroquímicos, que aquí, bueno, les llaman agrotóxicos porque se ha demostrado pues que sí son tóxicos, ¿no? Entonces, es muy común que la gente los aplique sin protección alguna, sobre todo si es un clima caluroso, pues dicen que sienten que se ahogan si usan al menos un cubrebocas. Y la gente inhala esos compuestos. Y claro que ellos son los que más padecen, ¿no? Después
cuando ya el cultivo está madurando, unas semanas antes de la zafra, nuevamente rocían los cultivos, dice aquí que con aviones, para concentrar los niveles de azúcar en la caña. Son agentes madurantes los que aplican aquí, no dice cuáles son, pero bueno, se ve bastante denso esto, ¿no? Y ya que se cosechó, ya que se ocurrió la zafra, pues es muy común que se siga el método de tumba, roza y quema, ¿no? Entonces se queman los cañales y pues toda esta contaminación que genera ese incendio, pues claro que contamina el ambiente, claro que perjudica la salud de las personas, nos hace mucho daño estar respirando esas partículas o ese humo, aunque sea por tiempos cortos. Bueno, vamos a ver ahora lo relacionado con fitosanitarios, que como les dije, separé los fertilizantes que están dentro de los fitosanitarios, pero los separé. Acá vamos a ver plaguicidas y herbicidas. Y podemos ver aquí un campo ya más moderno, donde se usan drones para que aspergen estos compuestos. Pero aquí podemos ver que la persona pues está muy cerca también, ¿no? Sin protección alguna. A lo mejor ya la exposición puede uno pensar que no es tan directa porque él no lleva la bomba y no está rociando, pero el viento, pues ya saben que dispersa los contaminantes. Entonces por ahí le toca su dosis también al ingeniero o al técnico que está allí manipulando los drones en el campo. Bueno, los fitosanitarios, estos pueden ser de origen natural o sintético y que pueden ser útiles ya sea para combatir parásitos y enfermedades de las plantas, para proteger a los cultivos de agentes dañinos que, aunque no sean parásitos, por ejemplo, malas hierbas o algas que crecen también cuando hay mucha humedad y con el sol, y para mejorar cualitativa y cuantitativamente la producción de fertilizantes. Sabemos que estos sí son de síntesis química, pero algunos de estos pueden ser naturales. Vamos a ver más adelante. Habrán oído, por ejemplo, que los crisantemos contienen piretroides que son útiles como insecticidas, por ejemplo. Algunos metales que son de origen natural también pueden usarse como plaguicidas porque son tóxicos, aunque sean de origen natural. Lo natural no es sinónimo de inocuo, ¿no? O de benéfico. Bueno, entonces, esos fitosanitarios incluyen plaguicidas, ya dijimos que son compuestos químicos que sirven para combatir los parásitos de los cultivos, del ganado o de animales domésticos, incluso del hombre y del ambiente, que hay ambientes donde se usan plaguicidas para controlar ciertas plagas, ¿no? Por ejemplo, los mosquitos en temporada de lluvia, en el ambiente urbano. Bueno, luego tenemos herbicidas, que son sustancias que, como su nombre lo dice, pues se usan para controlar plantas no deseadas, plantas plaga. Y están los fertilizantes, que ya los vimos, que son productos químicos, que su función es aportar nutrientes para que las plantas se desarrollen bien. Y bueno, aquí tenemos más o menos el ciclo de los plaguicidas, que por allí pueden faltar algunas cuestiones. De los pesticidas que se aplican, la idea es que vayan enfocados al organismo blanco, que es un insecto, lo que sea, ¿no? Bueno, parte de ese pues va a ser absorbido por los cultivos, una parte va a adherir a las partículas del suelo. Si se adhiere a las partículas del suelo, ya no está disponible para que su función para la cada por los microorganismos o bien por reacciones químicas que se llevan a cabo en el suelo. Otra parte se puede infiltrar con el agua de la lluvia o del riego, irse infiltrando, lixiviar hasta manto freático. Sabemos que por escorrentía pueden llegar acá los cuerpos de agua también, y que las aguas, aún las aguas
subterráneas tienen movimiento, pueden conectarse acá con aguas superficiales y también aguas superficiales pueden infiltrarse por grietas y llegar a formar parte de las aguas subterráneas. Hay un intercambio lento, pero lo hay. Parte de esos plaguicidas se van a evaporar y se van a degradar algunos por los rayos ultravioleta. Y los que se vayan para acá, porque cuando los aplican y los asperjan, pues parte se va a la atmósfera, ¿no? Podrán estar por ahí algunos días, si es que no se fotodegradan, pueden ser regresados con la lluvia o con el rocío, el granizo, con todas las formas de precipitación que hay, pueden regresar nuevamente al suelo o a las aguas donde caiga esa agua, ¿no? Que arrastra y sirve para limpiar la atmósfera, la lluvia, y pues regresa lo que estaba allí en ella. Entonces, bueno, sabemos que estos fitosanitarios se aplican al suelo para que ejerzan su función, ya sea de nutrir a las plantas, de controlar algún organismo plaga. Y sabemos que a veces pueden aplicarse a través del agua de riego y que parte de ello se puede ir a la atmósfera se los puede regresar al suelo, ya sea como el fitosanitario original o como sus metabolitos de la fotodegradación. En el suelo sabemos que una parte puede quedar retenida por la capacidad que tienen los suelos de retener algunos compuestos que se comporten como iones, sobre todo si son cationes, van a quedar retenidos. Una parte puede ir al agua subterránea, otra parte puede llegar a las aguas superficiales, que hay intercambio en estas aguas, como ya dijimos. Y pues finalmente también desde luego llegan a los cultivos, una parte de ellos porque van dirigidos a ellos para nutrirlos o para mantenerlos sanos. Y finalmente, pues a través de la cadena trófica, bueno, los cultivos son organismos vivos, las plantas, pero pueden ir pasando a través de la cadena trófica a seres vivos que no, donde no deben de estar presentes, ¿no? Y que es entonces cuando pueden ejercer un efecto tóxico. Bueno, también sabemos que en aumento el uso de estos compuestos porque pues se requieren para nutrir las plantas y para mantenerlas libres de enfermedades, de patógenos, de parásitos, pero aunque su uso va en aumento, las pérdidas por ataques de plagas se mantiene prácticamente igual, porque las plagas también van desarrollando resistencia. Y bueno, de los efectos nocivos de estos compuestos sobre los seres vivos, sabemos si se empezaron a introducir en los años, en 1940 por allí, pues 22 años después ya eran patentes sus efectos. No sé si han leído o han escuchado del libro de Primavera Silenciosa, Silent Spring, de Rachel Carson. Ella ya hablaba allí en su libro del peligro que representan estos compuestos. Bueno, permítanme. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican los plaguicidas. Tenemos 3 grupos de acuerdo a su actividad biológica, que nos dice pues qué organismos van dirigidos, de acuerdo a su naturaleza química y de acuerdo a su toxicidad. Hay una clasificación más que no puse, que tal vez es importante por su modo de acción, que hay algunos que son de acción directa, sobre lo que caen lo van a matar. Sobre todo ese es el caso de los herbicidas que se usan para controlar malezas. Por eso muchos de ellos se aplican antes de que emerge el cultivo para matar a las malas hierbas, porque si ya creció el cultivo y cae sobre ello, si es uno de acción directa, pues igual lo va a matar. Hay otros que son sistémicos, caen sobre la planta, por ejemplo, la planta plaga, y a través de su sistema de transporte, de su xilema y floema, se va a distribuir ese tóxico.
Y lo mismo pasa si le cae a quien está aplicando ese plaguicida y es uno sistémico, se va a distribuir también, atraviesan las membranas porque son liposolubles esos plaguicidas y se va a distribuir también a través del organismo de esa persona. A mí me comentaba un señor, en esta comunidad que les digo que vi los baños secos, también planeábamos hacer algo con el suelo y me platicaba un señor que él cada vez que aplicaba fertilizantes o plaguicidas, él se sentía muy mal, se enfermaba y que ya tenía un terreno muy pequeño, pero él mejor pagaba a alguien para que lo hiciera porque pues estaba muy consciente del daño que le hacía. Y pues mucha gente porque necesita el dinero, pues accede a hacer estos trabajos que ponen en riesgo su salud. Bueno. Entonces, como les decía, según su actividad biológica, pues vemos toda la variedad de plaguicidas que hay para combatir diferentes organismos vivos, desde insectos, ácaros, nemátodos, roedores, aves, moluscos, y hay algunos que no son compuestos químicos, algunos que son atrayentes y repelentes, que su función ya sea repeler, en el caso de estos últimos, para sobre todo insectos, o bien que los atrapan para provocar pues, su muerte finalmente, ¿no? Aunque no sea con un compuesto químico, a lo mejor es un compuesto químico el que los atrae, un aroma, a veces es un color, pero la finalidad es deshacerse de ellos, o alejarlos o atraerlos para que mueran allí atrapados. Bueno, por su naturaleza química, tenemos unos que son organoclorados, que tienen varias funciones, como insecticidas, herbicidas y fungicidas. Los organofosforados, que son principalmente insecticidas. Los carbamatos, que funcionan como insecticidas y herbicidas. Derivados de la urea, que son herbicidas. Compuestos heterocíclicos, que funcionan como herbicidas. Todos estos primeros tienen en común que contienen carbono. Esto lo dice en su nombre, organo. Los carbamatos, bueno, ustedes no tienen por qué saberlo, ¿no? Porque no son químicos, pero también contienen carbono. La urea, que es de origen orgánico, también contiene carbono. Los heterocíclicos también. Los compuestos inorgánicos, esos no tienen carbono, que pueden ser sales inorgánicas o sí, o algunas veces son, bueno, sí, casi siempre son compuestos de algún elemento químico que resulta tóxico para los seres vivos. Se usan compuestos de arsénico, de mercurio, son muy comunes, algunos contienen cadmio. Bueno, y por su toxicidad vamos a ver ahorita la clasificación. En México tenemos una norma, bueno, la norma oficial mexicana, la NOM, que eso significa 232, a lo mejor ustedes la conocen por la maestría que están estudiando. ¿Es maestría o especialidad? Creo que es maestría, ¿no? Y pues aunque es del 2009, sigue vigente. Hay muchas normas que necesitan actualizarse, pero bueno, siguen vigentes. Entonces, aunque este establece los requisitos para el envase, embalaje y etiquetado de los productos, grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico. Y pues allí van todos estos fitosanitarios. Entonces, ven aquí, de acuerdo a su toxicidad, esto es de la norma, cómo los clasifica en 5 categorías y de acuerdo, aquí están las concentraciones en miligramos por kilogramo. Solo en el caso de los gases, pues es en partes por millón por volumen. Cuando son vapores, en miligramos por litro, y también polvos y nieblas en miligramos por litro. Aquí está la concentración. A lo mejor esto a ustedes les parece un tanto tedioso, pero como pueden ver, los de la categoría 1 y 2 son de los que se permiten menores concentraciones porque son los más peligrosos. Y en el caso de la categoría 5, pues solo hay para vía oral, vía de exposición oral. Para las demás no hay.
Y luego por acá los envases deben de llevar también una forma de identificarlos fácilmente con un color y un simbolito, bueno, sí, símbolo, se me olvidó el otro nombre que se les da. Entonces, vean, si representa, como les decía, los de la categoría 1 y 2 son los más peligrosos porque son los más tóxicos y por eso se admiten concentraciones más pequeñas de ellos. Los de la categoría 3, estos, miren, los 1 y 2, el riesgo es mortal. En caso de ingestión, de contacto con la piel o de inhalación. Pueden llegar a ser mortales. Los de la categoría 3 son tóxicos por cualquiera de las 3 vías. Luego ya los de la categoría 4 son nocivos, aunque la norma no define qué se entiende por nocivo, no da definiciones. Sí trae definiciones, pero no trae esta de nocivo. Y los de la categoría 5, estos pueden ser nocivos, dice pueden ser, no son nocivos. Bueno, que son los más amables con los seres vivos. Y hay algunos, como los de la categoría 1, que son altamente peligrosos y que se han ido modificando los criterios para definir qué es un plaguicida altamente peligroso. Entonces, bueno, están estos 6 criterios: que su toxicidad sea mortal por inhalación. Estos son criterios internacionales y lo otro que veíamos era de la norma oficial mexicana. Bueno, otro criterio es que provoquen una alteración hormonal, o sea, que sean disruptores endocrinos, que presenten toxicidad alta para las abejas, que la dosis letal 50 sea de menor a 2 microgramos por abeja, que sean persistentes en agua. Vamos a ver qué significa. A lo mejor ya vieron qué significa persistente con alguno de mis compañeros, pero bueno, lo vamos a mencionar aquí otra vez. Que sea persistente ya sea en agua, suelo o sedimentos. Esto quiere decir que tarden meses y hasta años en degradarse para dejar de ser tóxicos, que es el tiempo de vida media, lo que se toma como referencia, ¿no? El criterio 5 es que sean muy tóxicos para los organismos acuáticos, porque pueden causar la muerte de peces, crustáceos o algas en ríos, lagos o mares. Y que sean, por último, muy bioacumulables, o sea que tengan potencial para concentrarse en los organismos acuáticos a través de la cadena trófica y que puede causar efectos tóxicos al acumularse en esos organismos. Esta es otra clasificación. Cada país tiene su clasificación. Puse esta porque da ejemplos. Algunos de estos plaguicidas están prohibidos en diferentes países, pero a veces sabemos que aún a pesar de la prohibición se siguen usando, como el DDT, por ejemplo, que ya está prohibido, y otros de estos, Paratión, si mal no recuerdo, también estaría prohibido, pero luego por allí se siguen usando. Luego, acá está, como les decía, para saber qué tan persistentes son, pues si todavía está con sus características el plaguicida después de un tiempo, todavía queda de él la mitad de su concentración con esas características de toxicidad, es lo que se toma en cuenta para evaluar su persistencia. Los que son no persistentes van de 10 hasta 12 semanas, que en ese tiempo se degrada al menos la mitad de ello, un poco más de la mitad, y estos son los ejemplos. Hay otros que son moderadamente persistentes, que pueden tardar de 1 a 18 meses, como el Paratión y el Anate, persistentes de varios meses hasta 20 años, como el DDT, el Aldrin y el Dieldrin, y permanentes, que allí se quedan en el ambiente porque son compuestos sobre todo inorgánicos, por ejemplo, a partir de mercurio, plomo o arsénico. Y como sabemos, los metales no se degradan, ellos solo se acumulan, no se van a degradar. Son bioacumulables, pero no degradables. Bueno.
Entonces, esta es en México, de acuerdo al grupo, a su naturaleza química. Como vemos, los organoclorados son los más persistentes. Bueno, con excepción de los inorgánicos, ¿verdad? Que esos se quedan allí para siempre. Como ven, perdón, aquí nos dice qué acción tiene y en cuánto tiempo se degrada más de la mitad de ellos y por qué proceso se ha visto que se degradan. Y estos valores nos indican que son orientativos porque estos tiempos pueden cambiar de acuerdo a las características del suelo. Creo que ya se acerca la hora, ¿verdad? A ver, ¿qué otra más alcanzamos a ver? Que no falta tanto, pero bueno. Aquí tenemos ejemplos de la persistencia y bioacumulación de plaguicidas para que vean. Los más persistentes pues tienen más tiempo para bioacumularse. La bioacumulación, ¿la vieron ya con alguno de mis compañeros? ¿No? No que yo recuerde. Ok. No, no gracias. la vimos. Bueno, si yo cuantifico cuánto hay del plaguicida en el pez y cuánto hay en el medio donde está el pez, ya sea un lago, un río o un mar, vean, el aldrin lo pueden bioacumular hasta 4.444 veces. O sea que la concentración que yo voy a encontrar en el pez es 4.444 veces mayor si yo la divido, lo que hay en el pez entre lo que hay en su medio, se bioacumula bastante, como pueden ver. El dieldrin también, el endrin. Miren el DDT en las ostras, 70.000 veces el factor de concentración. Acá están otros también clorados. El DDT es un clorado, un organoclorado. Están los organofosforados, que ven cómo baja bastante, ¿no? 9. No especifican en qué organismo. En los peces, bueno, este se movió un poquito porque esto está mal, que aumenté el tamaño de letra y no me fijé que se bajó. Pero bueno, sigue perteneciendo aquí. Los carbamatos, que al parecer no se bioacumulan. Y aquí están varios, que el cloruro de etilmercurio, que este es permanente, miren, 3.000 veces en peces, porque el etilmercurio puede atravesar las membranas. A veces el mercurio también puede formarse metilmercurio, que las bacterias lo metilen, y el metilmercurio es todavía más peligroso que el mercurio, porque en forma de metilmercurio puede atravesar las membranas. Y entonces, pues, ejercer sus efectos tóxicos o acumularse. Y si nosotros nos comemos esos peces, esas ostras, pues vamos nosotros también bioacumulando. A lo mejor excretamos una parte y otra la bioacumulamos o nos empieza a generar efectos. Bueno, la persistencia, ya nos dábamos una idea que nos dice pues que se mantiene allí. Es el tiempo que permanece el plaguicida en el suelo manteniendo su actividad biológica. Y les comentaba que como criterio se usa el tiempo de vida media, que ese tiempo de degradación se mide en términos de vida media, que es el tiempo que tiene que pasar para que se desactive al menos la mitad del plaguicida. Y esa persistencia va a estar en función de la toxicidad del plaguicida y de su biodisponibilidad. Habrá algunos que son muy tóxicos, pero que no estén tan biodisponibles, que no sea tan fácil que entren a los organismos. Y ya vimos que algunos, si ingresan, son muy persistentes y se acumulan muy fácilmente en los organismos. Bueno. Es que este va más adelantado. Bueno, vamos a ver algunos factores que van a determinar cómo se va a comportar un plaguicida en el suelo. Va a haber procesos de acumulación que van a favorecer que esos plaguicidas
se quedan retenidos en las partículas del suelo. Entonces, como les dije, si los retienen las partículas del suelo, pues no van a estar disponibles para ejercer su efecto sobre los organismos blancos, pero puede ser que en determinado momento cambien las condiciones del suelo y liberen ese compuesto tóxico. También están los procesos de degradación, como veíamos, que puede ser por vía química o biológica, que se descompongan esos compuestos, y a veces, pues esos metabolitos o esos compuestos intermedios que se generan son igualmente tóxicos y algunas veces, en casos excepcionales, más tóxicos. Y también hay procesos de transporte como difusión, lixiviación y volatilización. No sé si quieran que los últimos minutos los usemos para comentar lo que hemos revisado el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o comentario. Como ustedes me digan. Bueno, de hecho, a nosotros nos da mucho interés esto de la bioacumulación, porque pues es parte de lo que es tratar de hacer detección de probables intoxicaciones, sobre todo de forma crónica, que a lo mejor no detectamos mucho. De la toxicología se va más que nada a intoxicaciones agudas, pero pues el hecho de saber que sí hay bioacumulación crónica, bioacumulación que puede durar bastante tiempo, pues sí nos sugiere que podemos encontrar enfermedades crónicas. Sí, así es. Y pues con tanto contaminante en el agua, en el aire, en el suelo, la verdad es que ya no sabemos muchas veces a qué achacarle, a menos como ustedes que su perdón es maestría, sí es maestría, ¿verdad? Es especialidad, pero pues casi lo mismo. Perdón, especialidad, perdón, se me confunden. Al menos que alguien les diga que trabaja con este tipo de compuestos, pues entonces pueden pensar que se debe. A veces tenemos un indicio más claro y a veces es complicado, ¿no? Saber a qué achacárselo. ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar algo? Sí, sí se puede lavar el suelo, es uno de los métodos de tratamiento, el lavado, siempre que el contaminante sea soluble, es una técnica que se puede aplicar. Como su nombre lo dice, se aplica agua, a veces se adiciona agua, por ejemplo, acidulada, porque el lavado se usa para eliminar sales que están en exceso, algunas veces, otras para metales, y los metales, la mayoría son más solubles en un medio ácido, así que a veces puede ser agua simple, a veces agua acidulada, incluso para un suelo salino, incluso se ha llegado a usar agua de mar, que ya es bastante salada, pero que todavía puede disolver más sales. Se crean en el terreno, se tienen que crear drenes para que muchas veces, como si fuera un riego abundante, no sé si han visto cuando se riega por inundación, que se abre la compuerta para que salga el agua, se cierra por donde va a salir para que se encharque un buen rato, y ya después abren la compuerta para que salga esa agua, y al estar allí durante un tiempo el suelo inundado, pues se propicia que se solubilicen varios de estos contaminantes que son solubles, y cuando el agua abandona el suelo, ya sea porque escurre superficialmente o bien la que se lixivia también,
pues allí se va a ir parte del contaminante también a los mantos freáticos y también al dren por donde tú conduzcas la que va a escurrir superficialmente. Sí, sí es. Sí, sí, tienen los dos efectos, ¿no? Que en parte eliminas el contaminante y también en parte te llevas compuestos importantes del suelo, componentes importantes. Sí. Por ejemplo, acá en Hidalgo que les comentaba que se riegan los suelos con aguas negras, bueno, gran parte de ellos, no la totalidad, pero sí una buena cantidad de hectáreas. Esas aguas pues traen muchos contaminantes, tanto químicos como biológicos, pero se riega por inundación. Entonces, en parte, esa agua también se lleva parte de esos tóxicos solubles, se los lleva y pues se lleva también materia orgánica, pero también deja materia orgánica. Entonces, hay un balance por allí de cosas positivas y negativas que han traído las aguas residuales para esos suelos. Sí los han contaminado, pero también es cierto que les han adicionado materia orgánica y que eso ha hecho mejorar algunas características de los suelos. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿De regar con aguas negras, perdón, o qué? Sí, es intencional porque acá en Hidalgo hay muy poca agua. Es una zona semiárida. No sé si alguno de ustedes conoce. Bueno, Hidalgo también tiene húmedas, pero gran parte de Hidalgo es seco. Entonces, sí, fue intencional porque la Ciudad de México ya ven que tiene muchos problemas de inundaciones. Entonces, para desalojar parte de esa agua que a ellos les causaba problemas, pues se la mandan a quien se deja, ¿no? Y en el caso de Hidalgo que necesitaba agua, pues la ha aceptado y, y se han hecho evaluaciones después de un buen de años de estar recibiendo esas aguas, ya van más de 100, se ha hecho una evaluación y si uno compara incluso el color de los suelos, un suelo que está regado con aguas negras porque huele a aguas negras, se ve oscuro, se ve fértil, tú lo ves verde cuando no está lloviendo porque pues tiene riego, en cambio ves uno de temporal, está pálido, seco, y sí, se han hecho estudios para ver qué tanto se habían contaminado los suelos y cómo habían cambiado sus características y es lo que se ha encontrado. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues parece que no, ¿verdad? Ya nos faltaron muy poquitas diapositivas por ver, esta vez no quedamos tan atrasados, por ahí hay algunos videos todavía que vamos a ver para la siguiente sesión, y que sería la tercera, ¿verdad? Sí, esta sería la tercera. Ok, yo reviso sus trabajos y se los dejo allí calificados. Ay, en el Drive no se puede, estaba pensando en el Classroom. Bueno, los descargo y se los subo, porque yo no tengo sus correos, ¿no? Para regresárselos revisados. O tal vez Yacer me pueda enviar una lista con los correos si la tiene y yo se los regreso. Creo que queda el correo allí, ¿no? Oh, no me acuerdo, la verdad.
Ok, sí. Con mis alumnos casi nunca los reviso en el Drive porque ya ven que los desconfigura, pero en este como es básicamente texto, no hay tanto problema. Cuando hay tablas o gráficas sí se desconfiguran en el Drive, pero creo que acá no va a haber mayor problema. Ok, entonces le hacemos así, como comenta Lucía. Bueno, pues si ya no tienen más preguntas o comentarios, pues damos por terminada esta segunda sesión y nos vemos el próximo lunes para nuestra tercera sesión. ¿Les parece? Sí, gracias, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Sí, no